Y hoy vamos a hablar de nuestra esperanza. Puede tomar asiento. ¿Dónde está nuestra esperanza? Amén. Yo veo que la esperanza para mí es un respiro. Amén. Cuando viene la esperanza a nuestro corazón, ¿qué hace nuestra vida? Coge aire, ¿verdad? Oxigena los pulmones. Nos da un nuevo comienzo, unas nuevas fuerzas. Amén. Muchos hemos escuchado hablar sobre la esperanza y hemos escuchado siempre por decirlo así, un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Se han escuchado eso? La esperanza es lo último que se pierde. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿qué es lo último que se pierde en nuestra vida? Nuestra propia vida, ¿verdad que sí? Pero la esperanza tiene que estar casi allá, donde tengamos nuestro último respiro. ¿Amén? Por eso es que me gusta mucho la vida de Noé, ¿no? Porque hablamos de una edad muy avanzada, pero también hablamos de todavía un creer. Amén. Un creer de lo que va a suceder. Amén. También hemos escuchado por allí que nuestra confianza está puesta en lo que podemos ver. Han escuchado en este tiempo decir, claro que lo creemos, mira todos los cambios que se han avecinado en nuestro país. ¿Han escuchado eso? Aunque las cosas han mejorado muchísimo. Por eso yo creo que este país va a ir mejorando. ¿Se han escuchado eso? Entonces asocian el creer con el ver. Amén. Y nosotros sabemos que el ver no tiene nada que ver con el creer. Amén. Nosotros creemos en las promesas de Dios. No creemos por lo que vemos. Dice que lo que vemos es temporal. ¿Sabía eso? Que lo que hoy vemos es temporal. Así como en la mañana usted se levanta y ve tiempo de lluvia y ve el cielo todo nublado y usted dice va a llover. Puede ser que más tarde usted se asome por la ventana y no haya ni haya caído ni lluvia ni haya tiempo de lluvia. ¿Ve? Entonces el creer no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos ver. Amén. Y lo que algunos no sabemos y desconocemos es que la esperanza es un proceso de fe. ¿Sabían que la esperanza tiene que ver con la fe? Yo no puedo tener esperanza en lo que no he creído. Yo tengo esperanza en lo que he creído. Amén. Dice que la esperanza va arraigada totalmente en ese pilar que es nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Ahí está nuestra confianza. No podemos creer en lo que no podemos tener esperanza en lo que no hemos creído. Parece que es algo que para muchos es desconocido. A veces queremos tener fe, pero no queremos tener esperanza, pero no tenemos fe. Pero la palabra es muy clara cuando dice que la fe viene por el oír. Dice la palabra de Dios. Por el oír, pero no cualquier cosa. Dice que por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces quiere decir que nuestra esperanza eterna, que es la que está plasmada en la Escritura, tiene que ver con nuestra fe. Tan sencillo como eso. A veces no tenemos esperanza porque ¿por qué siento tanta angustia en mi corazón? Ha de ser que no he creído. Porque quien ha creído puede tener fe. Puede ver, aunque el monte se vea sin una hierba, aunque el monte se vea sin una gota de agua, aunque el monte se vea totalmente diferente y parece algo curioso porque estamos hablando en el contexto en que estamos viviendo la mayoría, ¿cierto? Y dices, pero ¿cómo puedo creer lo que no puedo ver? Es que ahí es donde está tu esperanza, en creer lo que tú no puedes ver. Amén. Y eso es bastante bonito. Yo quisiera que leyéramos lo que dice Primera de Juan 5:14. Lo tenemos en pantalla, ¿ven? Dice, esta es nuestra... ¿Qué dice allí? Lea. Esta es la esperanza que tenemos acerca de Dios. Fíjense lo que dice. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué le dice ahí? Que si pedimos al Señor conforme a su voluntad. O sea que nosotros podemos tener esperanza, ¿cierto? Fundamentadas en la fe. Pero eso hay una garantía de que Dios va a responder a lo que nosotros deseamos. ¿Sabes qué es lo que va a responder a lo que nosotros deseamos? Es que lo que nosotros hayamos pedido al Señor sea conforme a su voluntad. ¿Saben por qué a veces nosotros no vemos el mover de Dios de lo que le estamos pidiendo? Tenemos que buscar presencia de Dios para ver si lo que usted está pidiendo está conforme a su voluntad. Porque si no está conforme a su voluntad, podrá tener mucha fe, podrá tener mucha esperanza fundamental en la fe, pero no va a ver el mover de Dios. Porque el mover de Dios no solamente se ve porque yo tengo fe. No, yo también tengo que poner nuestros planes delante de Dios y ver qué dice el Señor de los planes que nosotros tenemos. Porque lo que es de Dios se da, iglesia. ¿Sabía eso? No tiene que buscarlo, eso se da. Se da porque está alineado a la voluntad de Dios. No se da porque nosotros tenemos fe. Yo conozco mucha gente de fe, ¿ya? Y muchas cosas no se le han dado. Y siempre me ha dicho, ¿por qué no se me da, pastora? Primero órale al Señor para ver si lo que tú estás pensando está conforme a su voluntad. Porque su voluntad siempre se va a cumplir, amén.
siempre se va a cumplir. Quisiera que fuéramos a Hebreos 11:1 porque habla sobre este tema. ¿Ya? Vamos a ir un poquito más profundo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es la fe? Es tener la seguridad de lo que estamos esperando, ¿cierto? ¿Ve? Pero ¿qué más dice? Pero no se ve. Es decir, que la fe no se ve. Es creer en lo que no se ve. A veces es fácil creer en lo que se ve, porque somos visuales. Pero qué difícil es creer en lo que no se ve. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de las Escrituras, el Señor nos lleva a creer en lo que no se ve. Y el teatro tuvo mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque Noé creyó en lo que no podía ver. Dice que cuando Noé fue asignado por Dios para esa obra, déjenme decirle que allí nunca había llovido. Nunca había llovido. Ellos no sabían lo que era eso. Wow, era de verdad, era un nivel de fe bastante superior. Que a ti te manden a hacer algo donde nunca ha pasado. Pero Noé creyó. Noé creyó. Amén. ¿Qué nos dice Romanos 8:24? Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué nos dice? Que la esperanza que nosotros podemos ver no es esperanza, porque la esperanza es fe. Amén. No tiene nada que ver con lo que nosotros podemos ver. Ahora bien, ¿dónde debe estar fundamentada nuestra esperanza? ¿Dónde debe estar fundamentada nuestra esperanza? Todo creyente tiene que tener un ancla. Amén. Y esa ancla garantiza que el barco esté en puerto seguro. Si usted no tiene el barco bien anclado en puerto seguro, déjeme decirle que va a venir buenas tempestades y el barco se va a mover. Pero ¿qué es lo que va a permitir que ese barco quede en la posición que usted desea? Que tenga una buena ancla. ¿Ven? Una buena ancla. Cuando vamos a la palabra de Dios podemos ver varios personajes bíblicos que tenían gente de fe. Eran gente de fe. Era gente que no pensaba, no cuestionaba, no decía por qué sí, por qué no, simplemente obedecía. A mí me gusta mucho la vida de Noé porque Noé no cuestionó nada. Aunque no lo entendió, él obedeció. Iglesia. Es decir, que la fe tiene que ver también con eso, con demostrar nuestra fe. Noé demostró su fe porque obedeció. Quien verdaderamente ha creído, obedece. No hay que estarlo empujando, como dice el maracucho. No hay que estarle diciendo lo que debe de hacer. O quizás tratando de darle las explicaciones para que usted mismo se convenza de que debe hacerlo. Porque Noé no tuvo necesidad de eso. Noé no tuvo necesidad de buscar un líder que le dijera que tenía que evangelizar. Noé no necesitó tener un líder que le dijera cómo él iba a organizarse para hacer el arca. Noé no necesitó de que nadie lo animara, porque el motivador de Noé era el Señor. ¿Ya? Y eso nos confronta a nosotros, iglesia, porque nosotros quizás la mayoría hemos venido acostumbrados a que nos estén empujando como un carro viejito. Pero en los tiempos de Noé obedeció, creyó y obedeció. Y la evidencia de que Noé había creído en el Señor verdaderamente fue haber obedecido el mandato de Dios. Eso es lo que evidencia. ¿Sabe que el amor tiene que ser evidente cuando usted lo manifiesta? La fe también tiene que ser evidente. Usted ha creído, usted se sujeta a sus pastores y a sus autoridades. Si usted no ha creído, usted va a buscar quien le diga lo que usted quiere escuchar. Amén. ¿Saben que eso pasa mucho? No me gustó lo que me dijo el pastor, pero voy a la ministra del discipulado a ver si ella me dice lo contrario. Pero no me gustó lo que me dijo la ministra del discipulado, bueno, entonces voy a ir a hablar con Elsida para que ella me diga lo que yo quiero escuchar. Déjeme decirle que Dios utiliza un solo lenguaje, ¿ya? Y el lenguaje del Dios es demandante. Fíjese que Noé, Dios lo demandó, o no lo demandó, iglesia. Lo demandó. Le dijo algo que le explotó la cabeza: hacer un arca. Y me gustó mucho porque más adelante vamos a darnos cuenta que no fue cualquier comisión la que Dios le dio a Noé, porque la vamos a leer en la poderosa palabra de Dios. Amén. Dice que Noé fue usado por Dios para darle dos asignaciones. Una de las primeras fue advertir al pueblo del diluvio. Dice que Noé fue escogido por Dios para avisarle al pueblo del diluvio. O sea, Noé, el Señor, vimos una vez más la misericordia y el amor de Dios. ¿En qué? En decirle: mira, ya no aguanto a esta gente, viene un diluvio, tú le vas a avisar que viene un diluvio. Pero no solamente le dijo: te vas a discipular,
sino que también le dijo, y harás un arca, irás a evangelizar. ¿Saben qué significa la palabra barca en la palabra de Dios? Eso simboliza el reino de los cielos. No solamente vas a hacer una morada, sino que vas a meter a todo aquel que está perdido en esa morada. Y para meterlos todos en esa morada, tenía que llevar la poderosa palabra. ¿Sabía que Noé también evangelizó? Pregunto, ¿Noé no evangelizó y su familia? Sí evangelizaron. El Señor no vino como un Dios de juicio. Dios dio la oportunidad de salvación. Ahora, que en el arca solamente haya entrado su familia y Noé, eso es decisión de cada quien. Pero nuestro trabajo, iglesia, es ser un portador de buenas noticias. ¿Ya? Eso es ser un portador de buenas noticias. De seguro que el Señor nos va a usar grandemente a todos. Amén. Leamos lo que dice Génesis. Dice, Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra, y la tierra comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. ¿Cuánto tiempo había pasado? 150. ¡Qué tremendo! Dice que cuando Dios se acordó de Noé, no era solamente 2 o 3 días, ¿verdad que sí? Dice que habían pasado 150 días, ¿ya? El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre una montaña de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando que la tierra se secara. Luego soltó una paloma para ver si las aguas cubrían la tierra, ya que se habían retirado, pero la paloma no encontró lugar donde pararse y volvió al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca, pero al caer la noche, cuando la paloma regresó, trajo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así que Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra descubierta. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó, es decir, que ya la tierra se había secado. Mira, hay 3 puntos importantísimos que yo pude apreciar sobre esta historia, que las voy a mencionar después que hable sobre un poquito de la vida de Noé. Fíjense que Noé, cuando el Señor lo llamó, tenía edad bastante avanzada bíblicamente, era un anciano. Pero dice que a Dios le plació escoger a Noé y a su familia. Pero cuando Dios le plació escoger a Noé y a su familia para hacerlo parte de un cerrado de un ciclo y un comienzo de un círculo, nos damos cuenta que ellos tenían unas cualidades. Dice que Noé era un hombre obediente al Señor. Dice que era un hombre que mantenía comunión con el Señor. Dice que era un hombre que era justo, ¿ve? Que daba buen testimonio, pero que estaba en un mundo totalmente opuesto. ¿Se dieron cuenta en el teatro cuando decía que era tanta la maldad que había y tanta violencia que había en ese entonces, que al Señor le plació decir, voy a limpiar la tierra? ¡Wow! A veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar siempre lo bonito del Señor. El Señor es puro amor, el Señor puro amor. Pero hay partes de la Biblia donde el Señor llegó al tope. Dice que cuando esto pasó, el Señor llegó al tope. Dijo, no puedo con tanta maldad. Dicen que ya habían pasado 10 generaciones de Adán. ¿Se acuerda que yo les prediqué de Adán? Ya habían pasado 10 generaciones y la gente se había vuelto a olvidar de Dios. La gente, el Señor sí nos ama, que el Señor una vez intenta con el humano, queriendo salvar el mundo. Fíjese que ya había pasado 10 generaciones y es cuando Dios levanta a Noé. Y le dio una asignación bastante precisa. Pero dice que hubo algo que Noé hizo, que era asumiera ese llamado. ¿Sabe qué es lo que hizo? Asumir el llamado que Dios le estaba dando. No buscando que le explicaran ni que lo convencieran para hacerlo. Dice que su fe, conforme a su fe, aceptó el llamado de Dios. ¿Conforme a qué? A la presión del líder del discipulado, a la presión del líder del pastor. No, dice conforme su fe lo llevó a aceptar la asignación que venía de Dios. Dice que él aceptó la asignación, que él asumió con responsabilidad. Y no solamente lo hizo él,
sino que sumó a su familia. Dice que Dios sintió agrado de Noé y su familia por lo que ellos hacían. O sea que a Dios hay que robarle el corazón. Usted quiere que Dios se manifieste en su casa y en su vida, conquista el corazón del Señor. ¿Y sabe cuándo va a conquistar el corazón del Señor usted? Tan fácil cuando usted aprenda a amar al prójimo. Cuando usted aprende a amar al prójimo, usted va a ver como todas las puertas que están cerradas se empiezan a abrir. Se los digo yo por testimonio. Usted gana una persona para Cristo y el Señor le aplaude del cielo. Y si usted está esperando un trabajo, empieza a servir al Señor evangelizando para que usted vea. Para que usted vea que esa puerta se abre. Muchos están pidiendo trabajo y nosotros podemos orar. Pero el quien va a activar la bendición es usted mismo, no nosotros. Usted activa su bendición. Usted tiene una llave en su mano. Mi esposo le hablaba eso la semana pasada. Usted tiene una llave en su mano, ¿verdad? Y esa llave va a hacer función cuando ¿qué? Cuando usted la introduzca y la gire. Y eso tiene que ver con nuestro accionar. Nuestro accionar va a hacer que usted provoque el mover del Espíritu Santo en su casa, en su vida, en su sanidad. Mira, ¿usted sabe qué? Nosotros no estamos clamando a cualquier Dios. Nosotros estamos clamando a aquel que todo para todo eres posible. Aquel que hizo los cielos y la tierra. A ese mismo Dios nosotros le estamos sirviendo. Entonces provoquemos el mover de Dios. ¿Qué más hizo Noé? No solamente se ocupó de hacer su tarea, ¿cierto? Sino que él sumó. Nosotros necesitamos sumar. Me gustó mucho porque dicen que no todos los que ayudaron a Noé a hacer el arca entraron en el arca. ¡Ay, mi madre! Aquí hay un arca, ¿sí o no? De aquí para allá. Y el plan de Dios es que todos nos vayamos en esa arca. ¿Ve? Pero me llama mucho la atención porque dice que muchos de los que ayudaron a construir el arca no entraron en el arca. Es decir, que había que tener ciertas cualidades para entrar al arca. No era cualquier persona. Por eso yo le digo que no es venir a barrer la iglesia. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Que no es venir a pegar un bloque. No. Es que usted venga y lleve la poderosa palabra de Dios. Porque el día que nosotros nos presentemos delante de Dios, el Señor no le va a preguntar si usted pegó un bloque o no pegó un bloque. Que es de gran bendición que lo venga a pegar. El Señor le va a preguntar ¿cuánto salvaste en la tierra? ¿Cuánto? Porque el arca fue un medio de supervivencia para lo que se había logrado hasta ese momento. ¿Sabían que el arca fue un instrumento? El arca fue un instrumento. Fue lo que permitió que Noé y su familia pudieran salvarse la vida. No fue el arca lo que permitió que que Noé y su familia se salvaran. ¿Fue el arca, pregunto? Fue el Señor. Porque dicen que cuando Él fue a hacer el arca, no fue cualquier arca. ¿Saben que no fue cualquier arca? El Señor le dio las medidas, el ancho, las ventanas, dónde iba la puerta, dónde iba la ventana, cuánto iba a tener. Era gigante. ¿Vieron la foto? Era gigante, no era cualquiera. Y no solamente eso, el Señor le dijo qué iba a introducir dentro del arca. Y dice al final, las puertas fueron cerradas. ¿Sí vieron? Las puertas fueron cerradas y la gente, ayúdame, ayúdame, pero ya era tarde. Va a llegar un tiempo donde ya va a ser tarde nosotros querer hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros debemos hacer. No dejemos que el barco no pase como aquella ilustración que siempre me ha impactado, que siempre digo, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, más, si ya te envió como 4 barcos y no te has montado. Estamos esperando que Dios físicamente, humanamente venga y nos diga, ya te conseguí algo, ya. No. Esto no se trata de lo que tú vas a ver, esto es caminar por fe. Si usted le cree al Señor, usted el día de mañana sale a buscar trabajo. Amén. ¿Sabía eso? Si usted es una persona de fe, usted no va a esperar que la persona le pase un paquete de harina para que usted coma. Usted sale a hacer algo por su sustento. Pregunto, a Noé, ¿el Señor le tiró del cielo las maderas? ¿Le tiró lo que utilizó para el arca? Pregunto, ¿qué hizo Noé? Esperó en el cielo, Señor, yo hago el arca, pero envíame los materiales. Yo solamente pongo la mano de obra. ¿Hizo eso Noé? No, Noé se encargó de buscar lo que necesitaba, más buscó personal que lo ayudaran. Y cabe destacar que es hermoso saber que el arca no la logró en 2-3 días. Estamos acostumbrados por mucho tiempo de querer las cosas rápidas, ¿ve? Pero dice que pasaron 100 años para que Dios cumpliera su palabra. Dice que el diluvio vino después de 100 años. ¿Usted sabe lo que es estar cultivando un sueño de Dios durante 100 años?
Si lo llevamos a nuestra vida natural, iglesia, si nosotros lo llevamos a nuestra vida natural, ¿habrá gente que dure aquí 100 años? ¿Será mucho? ¿Habrá gente que llega a 120 años? Pero dice que él demoró 100 años cultivando lo que Dios le había dicho, le había comisionado. Entonces, lo que quiere decir el Señor una vez más, que el llamado que nosotros tenemos humanamente, iglesia, es de por vida. Si usted dice, yo voy a durar 100 años, entonces quiere decir que si Noé duró 100 años levantando esa arca, nosotros tenemos que durar 100 años sirviéndole al Señor. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que partamos con Él o hasta que Cristo venga. Amén. Ese es nuestro sentir. Porque Él no se desenfocó. Él no tuvo todo el tiempo diciéndole, Señor, ¿cuándo va a venir la bendición? ¿Cuándo va a venir esto? ¿Y cuándo voy a salir de esta gente que me burla, que me señala, que me condena? ¿Cuándo vas a venir, Señor? No, Él siguió haciendo su trabajo. Siguió haciendo su trabajo sin distracción, creyendo que lo que Dios le había dicho, Dios lo iba a cumplir, por encima de lo que pudiera estar viviendo. Fíjense que nosotros a veces sentimos mucho ataque cuando viene la opresión, cuando nos viene la situación económica difícil, cuando nuestras situaciones en nuestra casa no está bien, cuando tenemos una persona enferma y nos convertimos en una caja de pollito. ¿Por qué? 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 ¿Sí o no? Fíjense que Noé caminó tranquilo, haciendo su trabajo, pero no vemos en ninguna parte de la Escritura que Noé dejara de tener paciencia por el cumplimiento de la promesa de Dios. Él creyó. Mire, si usted cree verdaderamente, usted no tiene que convertirse en personas impacientes. Si yo le creo al Señor, yo sé que en su tiempo Él lo hará. Que no será en mi tiempo, en su tiempo Él lo hará. Mi trabajo es creer, iglesia. Mi trabajo es creer. ¿Cuál es nuestra función como cristianos? Creer, creer, creer. Que el Señor lo vaya a hacer en su tiempo que lo haga. Amén. Pero nuestra tarea es creerle al Señor. Que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. No podemos estar toda la vida preguntándole al Señor cuándo lo va a hacer. Porque cuando nosotros le decimos al Señor que cuándo lo va a hacer, usted le está diciendo al Señor entre las líneas, no te creo. Y para creer te tengo que ver. Y como no he visto, te sigo preguntando cuándo va a pasar. Amén. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que creamos. Por encima de lo que podamos estar viviendo, puede haber nuestro mover. Dice que no solamente pudimos ver que Noé actuó de una manera que todos creemos, construyó el arca. Dice que Noé esperó confirmación de Dios. ¿Cuántos han hecho que han dicho, el Señor me dijo esto, pastores, y este es el tiempo? El hecho que el Señor te lo haya dicho no quiere decir que sea el tiempo. Siempre Dios confirma su promesa. ¿Ya? Primero la declaramos y después vemos el fruto. Esa es la tarea de la fe. Yo lo declaro, yo lo creo y veo mi fruto. Aquí lo podemos ver en nuestra adoradora. Vanessa, cuando empezó a adorar aquí en la iglesia, Vanessa no tenía su bebé en su vientre, pero ella le creyó al Señor. Dijo, este es el tiempo de que Dios cumplirá su promesa. Y ella no tenía su bebé en su vientre. Hoy en día ella está esperando su bebé, pero primero ella creyó. A veces queremos ver para creer, pero no se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. Cuando nosotros creemos, nosotros podemos verlo en lo sobrenatural. Amén. Y eso es hermoso. Dice, entonces Dios se acordó de Noé. Ahí vamos al pasaje que acabamos de leer. ¿Qué piensa usted cuando diga Dios se acordó de Guadalupe? Es el momento del cumplimiento de la promesa. Llegó el momento. Es el momento que Vanessa está esperando y Carlos. ¿Qué están esperando ellos? Que el fruto se lleve terminado, ¿verdad que sí? ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Cuando ellos dos tengan a su criatura en su mano. Ahí dice, ¿qué van a hacer con esa niña? La levantan al cielo. Señor, tú cumpliste tu promesa. Dice que Noé estuvo allí en el arca. Pero, wow, que diga el Señor, se acordó el Señor. Pérdale. Pero Dios no olvidó a Noé. Dice que Él se acordó de él. ¿Ve? Y me gustó mucho porque vemos a un Dios que se acuerda, pero un Dios que acciona. Porque apenas se acordó de él, dice que sopló para que las aguas bajaran. Pero lo único que había con vida
en esas aguas, era lo que estaba dentro del arca. O sea que era su tiempo, ¿ya? Y ya las aguas empezaron a descender. Y me gusta empezar a descender. ¿Saben por qué me gusta que empezara a descender? Porque se nos rompen las estructuras. Porque a veces queremos que Dios tiene una varita mágica en nuestra mano, ¿sabía? Y queremos que cuando Dios acciona, Dios una vez, ya, Dios hizo todo. Dios también permite que nosotros pasemos por proceso. ¿Sabía? Dios no nos da a nosotros las cosas a veces como nosotros queremos. Si usted le pregunta a Vanessa, ¿Vanessa pasó su proceso o no? Vanessa, ¿pasaste tu proceso? ¿Verdad que sí? Ella vivió su proceso. Pero yo no la vi, pero ella sí lo vivió con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos postrado delante de Dios y le hemos dicho, Señor, ya estoy cansado? ¿Cuándo no le hemos dicho? Señor, ¿hasta cuándo? Y no es una queja, es una intimidad con el Señor. Ya no tengo fuerzas. Quiero ver tu mover, Señor, en mi corazón. Quiero ver que tú me confirmes. ¿Y eso no fue lo mismo que hizo Noé cuando envió aquel cuervo? ¿Qué hizo Noé cuando envió aquel cuervo? Quería ver. Se asomó, pura agua. A veces nosotros nos asomamos por nuestra ventana. Uy, pura crisis. Nos volvemos a meter en nuestra casa. Volvemos a salir. No vemos esperanza. Nos volvemos a meter. Volvemos a accionar. No vemos. Pasan 7 días más. No vemos. Pasan 7 días más. Bueno, ese es el proceso. Ese es el proceso que Dios nos permite a nosotros vivir, pasar, para que nosotros le demostremos al Señor que tanto nosotros le creemos. Por eso yo le doy gracias a Dios por estos valientes que están aquí en Venezuela. Yo le doy gracias a Dios, porque son gente de fe. Todos los que estamos en Venezuela somos gente que le cree al Señor. Por eso no se ha ido. ¿Saben por qué no se ha ido? Porque le cree al Todopoderoso. Y Venezuela será como el arca de Noé. Todos estaremos en esa arca. Fíjense que es algo hermoso hablar del arca, porque dice que el arca fue diseñada para que saliera a flote, no para que navegara. El trabajo de ella era salir a flote. ¿Cuántos de nosotros no estamos esperando salir a esa flote y decir, wow, vencí a este gigante? Nosotros todos los días salimos a flote. Es más, si nosotros no salimos a flote, nosotros nos ahogamos. Porque eso es como cuando usted se mete debajo del agua. Llega un momento donde usted tiene que salir, ¿cierto? Y quizás volverte a meter, pero tiene que... Déjeme decirle que Dios está esperando porque esa arca que se llama Venezuela salga a flote. Salga a flote. Ya le falta poco y eso. Nuestro trabajo es creer. ¿Usted quiere que esa arca salga a flote? Usted tiene que creerle al Señor. Entre más nosotros le creamos al Señor, más fuerte sube esa arca hacia arriba. Y ahí estamos nosotros todos. Me gustó mucho la imagen cuando sale un arco iris. Yo no sé usted, pero yo me imaginé tantas cosas. Me imaginé los niños jugando en el césped. Me imaginé las mujeres haciendo sopa de costilla con yuca. Me imaginé los hombres jugando kicking-ball. Me imaginé a las muchachas danzando. Me imaginé a los gente de mayor edad compartiendo sus experiencias y alimentando a los nuevos, a los niños, hablando de lo que pudimos lograr. Usted sabe que nosotros estamos pasando un ciclo, ¿verdad? Pero cuando nazca la niña de Vanessa y de Carlos, va a pasar los años, ¿verdad que sí? Cuando ella llegue a ser una mujer, diga, mi papá y mi mamá vivieron una crisis terrible, pero ellos le creyeron al Señor y aquí estoy yo. ¿Ve? Es el mejor tesoro que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos. Decirle, ¿sabe qué? Yo no salí corriendo, yo mantuve aquí. ¿Cómo hiciste, papá? Me sujeté del Señor. ¿Cómo hiciste para el colegio? Dios me proveyó. Amén. Y es la mejor riqueza que nosotros le podamos dar a nuestros hijos. Amén. Hay 3 puntos que quiero mencionar que me impactaron mucho sobre la lectura. Dice, Dios no se olvidó de Noé, sino que hizo lo que él no podía hacer. ¿Qué hizo Dios de Noé? Hizo lo que él no podía hacer. Así que nosotros no podemos esperar que Dios haga lo que nosotros podemos hacer, iglesia. ¿Sabe qué es lo que va a hacer Dios? Lo que nosotros no podemos hacer. O sea que si el trabajo de nosotros es creer, es caminar, y en lo sobrenatural lo va a hacer el Señor, Dios va a esperar que nosotros hagamos lo que nosotros sabemos hacer. Porque lo sobrenatural no tiene que ver con lo natural. Lo natural lo hacemos nosotros, pero lo sobrenatural lo hace usted. Dale un ejemplo.
Usted hace un paquete de harina y quiere alimentar 50 personas. ¿Alcanzará un paquete de harina para 50 personas? No, dice que son 20. Que son 20, ¿verdad? Pero si yo le creo al Señor y hago las arepas más pequeñitas y calculo sacar de ese paquete de harina 50 arepas, no podré sacar 50 arepas de paquete de harina. Ahora que sean de menos tamaño es otra cosa. Eso es lo natural de Dios. Usted le cae una arepa en su casa y hay 5 personas. ¿Usted qué hace con las 5 arepas? Con las 5 personas, la parte en 5 pedazos. ¿Ve? En lo sobrenatural va a ocurrir cuando se vea lo natural. ¿Usted quiere lo sobrenatural? ¿Quién quiere lo sobrenatural? Levante la mano, ¿quién quiere lo sobrenatural? Bueno, hay que hacer lo natural. La natural es lo que va a provocar lo sobrenatural. Cuando usted sale, usted guerrea y usted llega y dice, pastora, mire, me pasó esto y esto y esto, pero ya tengo trabajo. ¡Wow! Dios te bendijo porque te moviste. La palabra de Dios dice claro, ¿qué dice? Que las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que movernos. Si las bendiciones te van a alcanzar es porque te estás moviendo. Pero las bendiciones no van a alcanzar a las personas sentadas. Suena duro, pero es verdad. Usted quiere que Dios lo use, que usted sea un canal de bendición para otra persona, para llevarle esperanza. ¿Usted quiere? Pues tenemos que movernos. Si no nos movemos no vamos a poder ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a poder ver cuando nosotros manifestemos este amor que está dentro de nosotros y seamos capaces de dárselo a otro. Amén. El segundo punto que pude apreciar dice, todo se dio paso a paso, no versión microondas. ¿Cómo fue el proceso de Noé? Fue rápido. A veces queremos buscar un trabajo, pero queremos llegar siendo jefe. ¿Se han conocido de eso? Que quieren llegar siendo jefe. La bendición va a llegar, pero también nosotros vamos a ir paso a paso. Mire, el mover de este lugar ha sido de un creer del Señor y se ha dado paso a paso. Cuando nosotros fuimos comisionados para Calvajo, sé que muchos no lo sabrán, lo único que había en nuestro corazón era un llamado de Dios. Solamente eso. ¿Y usted sabe lo que es un llamado de Dios? Que usted le diga, vas a ir para casa de Guadalupe y le vas a decir que yo la amo, que yo quiero que ella me sirva, que yo quiero que ella establezca una iglesia, que yo quiero que ella alimente una congregación que ella quiere. ¿Usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo? No me estaban diciendo, tenés un sonido, te van a pagar un sueldo, ¿ves? Vas a ir porque te voy a pagar. No. Parece que Dios nos demanda cuando nosotros no tenemos nada. Y muchas veces le decimos al Señor, no te puedo servir porque no tengo para darte. Pero lo que nosotros no sabemos es que cuando Dios nos toma en cuenta es porque Dios ya ha visto algo grande en nosotros. Solo que nosotros no lo vemos. Porque fíjese que Noé, ¿quién se iba a acordar de Noé? Solamente el Señor. Pero ahí estaba Noé. Y a través de Noé hubo un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. El otro punto que pude apreciar dice, Noé no se movió por emociones. ¿Escuchó? No se movió por emociones, sino que esperó confirmación del Altísimo. Pregunto, Noé, si sabía que Dios estaba con él, Noé se adelantó a lo que Dios le había prometido, saliendo cuando todavía la tierra estaba inundada. No. Todos nosotros necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos confirme la palabra de vida que fue sembrada en nosotros. ¿Saben para qué? Para que usted pueda arrebatar lo que Dios tiene preparado para usted. Muchos de nosotros no hemos alcanzado la bendición porque nos hemos atrasado o nos hemos adelantado. Pero la palabra de Dios dice que Dios ni se adelanta ni se atrasa, sino que llega al tiempo. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos diga cuál es el tiempo. Mire, no hay mejor tiempo para proclamar el reino de Dios que este tiempo. ¿Usted sabía? No hay mejor escenario para proclamar el reino de Dios que este tiempo. No hay mejor escenario. Fíjense que todo lo demás que Noé le tocó dejar quedó bajo las aguas. ¿Cuántos de nosotros estamos sujetos ahorita a situaciones, a cosas que estamos sujetos a ello, que el día de mañana no nos lo vamos a llevar? El día de mañana ni siquiera la ropa que usted carga puesta ahorita se la va a llevar. Usted se va a presentar solamente delante del Señor con su corazón. ¿Y en su corazón qué debe haber? No de lo que usted cultivó en tierra, no de lo que usted hizo en esta tierra por el prójimo. Dice que el que ama a Dios verdaderamente ama al prójimo. Parece que Dios nos está demandando aún más entrega de amor para el prójimo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo evidenció Noé su esperanza? Hubieron
3 puntos que también quise reflejar cómo Noé evidenció su esperanza. Dice que la primera fue creyendo, y esa está en Hebreos 11:7. Y dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucedería cosa que todavía no podía verse, obedeció, construyó una casa flotante para salvar su familia. ¿Qué hizo él? Creyó. ¿Qué es lo que hizo que se cumpliera la promesa? Que creyera en el Señor. Dice que la fe de Noé fue lo que hizo que esa arca saliera a flote. No fue el Señor que metió su mano, fue la fe de esta familia. Por eso que nosotros, iglesia, si queremos ver lo sobrenatural en nuestra vida, tenemos que discipularnos. ¿Cuántos se están discipulando en esta iglesia? A ver, ¿quiénes se están discipulando? ¿Quiénes no se están discipulando? Póngase en contacto con nuestro ministro, con nuestra ministra Carolina Castro. Mira, ella tiene el líder que usted necesita. ¿Por qué usted necesita discipularse, iglesia? Y esto no tiene nada que ver con la prédica, porque usted tiene que crecer en la fe. Si usted no crece en la fe, usted no va a poder ver la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios es para quien le cree. Amén. Es para el que le cree. Si usted dice, wow, yo no sé qué tan grande es el Señor y qué tanto Dios puede hacer. Si usted tiene una enfermedad y usted dice, bueno, yo le estoy pidiendo a Dios que me sane, y al otro día usted le dice, Señor, sáname, usted no le está creyendo al Señor. Porque el que le cree al Señor lo dice y punto. No tiene que estarle recordando al Señor, el Señor no se olvida. Solo que nosotros lo repetimos un día y otro día y otro día, es para convencernos nosotros mismos que Dios nos va a sanar. Pero de esa no es la fe que sana. La fe que sana es que usted escuche la palabra de Dios, y esa palabra de Dios a usted le va a hacer que su fe crezca y pueda ver la soberanía de Dios. Punto número 2 de lo que evidenció Noé. Dice que Noé estuvo trabajando, ocupado en la obra del Señor. ¿Usted le cree al Señor? Usted se ocupa en la obra del Señor. Y dice en Génesis 6:14, dice, así que tomó madera y hazte una casa flotante, úntala con la brea por dentro y por fuera, y construye varios cuartos. Fíjense que él trabajó según el diseño que Dios le había dado. ¿Qué diseño Dios te ha dado a ti por hacer? ¿Qué diseño Dios te ha dado? Si Dios te ha dado un diseño, es porque Dios quiere que tú te ocupes de ese diseño y tú empieces a construir. Mira, el Genesaret Sur es un diseño del cielo. Amén. Y si ustedes se darán de cuenta, cada semana algo pasa allá adentro. Quizás ustedes no lo ven. Yo quisiera que la iglesia pasara y viera allá adentro. ¿Sabían? Cuando usted pasa allá adentro, usted va a decir, ay, esta pared estaba la semana pasada, pero ya no está. Esa puerta estaba ahí, pero ya no está. La iglesia sigue avanzando. Amén. Cada semana hay un avance. Dice también en Génesis 6:22, y dice, y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. ¿Qué hizo Noé? Siguió con cuidado el diseño. Dios te da el diseño, pero Dios desea que tú lo hagas como el Señor te lo está demandando. Nuestra iglesia es una iglesia de orden. Y usted dice, pastora, las iglesias que hay por acá cerca no son como esta. Déjeme decirle que Genesaret es una iglesia típica. Usted no solamente viene a la congregación, sino que usted crece en la fe. No solamente crece en la fe, sino que usted sirve al prójimo. No solamente sirve al prójimo, sino que usted también ayuda a sostener la congregación. Y la iglesia somos todos nosotros. Y todos nosotros levantamos el templo de Dios. La carpa. Ya todos estamos incluidos. El último punto dice, perseveró. Dice que Noé perseveró. Eso está en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su medido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Si usted no se da por vencido, usted va a alcanzar la promesa de Dios. Yo quisiera que me quise colocar un video al final, el musical. En esta semana yo escuchando esta adoración, pude sentir lo que hoy podía pasar en este lugar. Hermoso, dedicado para Dios. Y habla de ese emblema que mencioné más de una vez, que nuestro trabajo, iglesia, es creer. ¿Usted quiere ver lo sobrenatural de Dios? Usted debe creerle al Señor, abrir su corazón y decir, bueno, voy a sincerarme con el Señor.
Si yo siento que mis piernas no están firmes o me siento que necesito a alguien que me dé el empujón, debe empezar a alimentar esa fe. ¿Amén? Escuche esta canción.